Se me ponen los pelos de punta. De lo que se viene ahora, otro grandísimo representante de la España del pelotazo, de la cultura. Él es la cultura del pelotazo, él fue la cultura del pelotazo, es... Es el amo, es el amo, es el rey que controla, que controla. Él es la ley, él es Jesús, Gil y Gil. Un tío diferente, un tío entre mil. Gil y tal y tal, Gil y tal y tal, y Gil y tal y tal, Gil, superstar. Gil y tal y tal. Gil. Jesús Gil. Jesús Gil, por Jesús favor. Gil. O sea, ¿quién no tiene en la cabeza a Jesús Gil? Flotando en un jacuzzi como un lacón cubierto de pelo y rodeado de modelos en bikini. Sonando... O sea... Bueno, ¿quién no ha escuchado exactamente igual que ocurrió con la muerte de Elvis Presley? De Elvis Presley. ¿Quién no ha escuchado, por favor, que Jesús Gil seguía vivo y que estaba residiendo en un país de LATAM, ¿sabes? O sea, quiero decir, vamos a ver, Jesús Gil, probablemente, querida, tú lo recordarás a lo mejor por ser el presidente del Atleti de la época de las camisetas del Marbella. Jesús Gil, bueno, pues fue un empresario que llegó a Madrid. Él era de Segovia y llegó a Madrid, Nerea, bueno, pues siendo muy jovencito, y se dedicaba a limpiar coches y vivía pues compartiendo piso en una especie de albergue, una cosa así. Y luego después, poquito a poco, en vez de limpiar coches, hacía compraventa de coches. Todo esto con 15, 16 años, sin estudios, de una familia súper humilde, huérfano de padre. Un hombre hecho a sí mismo. Exacto, un hombre hecho a sí mismo. Y entonces, poquito a poco, pues con sus negocios, ya llega a la compraventa de una zona en la que quería convertirla pues como una urbanización, que eran Los Ángeles de San Rafael. O sea, antes de despuntar y ser el Jesús Gil que pervive en nuestra memoria colectiva, sucedió un hecho tragiquísimo que él consiguió borrar completamente de la opinión pública y del que se hablaba poquísimo en aquellos años, porque solo se hablaba después de este perfil de gran hombre hecho a sí mismo y de gran representante de la España del pelotazo, un tío sin ninguna cultura, sin ninguna preparación y con pocos medios, pues se convirtió en un gran empresario. En sus inicios en el sector inmobiliario, en el año 69, se produce el derrumbe de uno de estos edificios que construyó en Los Ángeles de San Rafael. En el derrumbe murieron 58 personas y Jesús Gil, obviamente, acabó en la cárcel porque los acabados eran malos y se le consideró responsable de esta tragedia. Pero tras el pago de 400 millones de pesetas y pasados 18 meses de su encarcelamiento, el mismísimo generalísimo Francisco Franco, en 1971... le puso en la calle. Le indulta Franco. Le indulta, colega. Le indulta. Franco himself. O sea, escúchame una cosa. Esto también interesantísimo. Si te gusta verlo de forma... Yo sé que tú eres muy de la cultura del audiovisual, querida mejorcita. Tienes El Pionero en HBO, que también te cuenta toda esta película. Y bueno, este señor, Jesús Gil, era el responsable. Bueno, él fue como el secretario, la mano derecha del mismísimo Vicente Calderón, y llegó a la presidencia del Atlético de Madrid en el 87. Era como irreverente, decía lo que pensaba, precursor de esta cultura tan asquerosa de, bueno, lo que dice es una burrada, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna base real, pero joder, es campechano, ¿no? Como lo dice, no se calla. Esta cosa como de que genera admiración, un ceporro al final, ¿no? Y nos viene pasando desde hace muchísimos años, desde los 90. Es que hay que revisárselo. Es que es verdad. Es que cualquier idiota de puñetazo en la mesa y zasca, dices, joder, habla claro. Ya, pero ¿qué dice? ¿Qué dice? Claro, no dice nada. Totalmente. Bueno, también antes de coger el Atlético de Madrid, cronológicamente, se presenta a la alcaldía de Marbella. O sea, quiero decirte, él, que era un visitor de Marbella, él, bueno, pues va allí y dice, bueno, todo esto hay que cambiarlo, se presenta alcalde de Marbella, y como él tenía una constructora, también otro que le gustaban mucho los holdings empresariales, bueno, pues básicamente con dinero público se subcontrataba todo el rato a sí mismo o a empresas del holding, lo cual es prevaricación, porque tú no puedes ser el alcalde de un sitio y contratarte a ti mismo para hacer la ejecución de ciertas obras. Lugares donde se pasaron la ley de costas por el forro de los cojonazos, y, por supuesto, áreas naturales reservadas donde no se podía construir. Dijeron, pues qué buen sitio para poner ahí un campo de golf, pues qué buen sitio para construir. Y entonces empezó a vender, dentro de esta cultura que tú estás diciendo, pues toda la España del renacer, del resurgir,
vivir del lujo. Del enriquecerse fácil, Exacto. de que todo se basa en el trabajo, de que ninguna ideología importa, solamente hay que mantener la rueda girando. Bueno, chicas, pues os va a sonar, esto que vamos a poner os va a sonar muy Exacto. actual. Pues ¿tú sabes por qué triunfo yo en Marbella? ¿Por qué? Porque mientras los demás se dedican a tapar y a destapar alfombras y a ver que si te quito el sillón o te pongo el sillón y a vender filosofía barata y chau, 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 yo me dedico a trabajar. Lo primero que hago es colocar a los de mi pueblo. Que nuestro modelo de gestión es que la filosofía de la empresa aplicada a la administración pública. Muy bien. Bueno, interesantes declaraciones, Jesús. De hecho, luego después forma un partido político que se llama Gil y Gil. Se presentan por varias ciudades y localidades del sur, presentan sus hijos. Uno de sus hijos actualmente es vicepresidente o es algo muy importante del Atlético de Madrid, o sea, después de Cerezo. Y, o sea, todas estas cosas no se han quedado, o sea, que no están diluidas, no están depuradas. No, todas estas cosas, o sea, la sociedad que tenemos y la idea que tenemos de éxito y de emprendimiento es radicalmente heredera de aquella España. Un momentito, porque es muy interesante entender cómo, o sea, quiero decirte, el Atlético de Madrid estaba en quiebra. Entonces estaba como en venta. Este señor lo resurge. O sea, toda la particularidad que tienen estos populismos es que es como, vamos a resurgir, vais a tener trabajo, esto va a ser una España mejor. También lo hizo Ruiz Mateos con el Rayo Vallecano, que luego después el Rayo Vallecano, aparte de ascender a primera, que eso fue lo visible, no pagaba a sus jugadores, los jugadores salían con pancartas de Teresa Rivero, páganos, o Ruiz Mateos, páganos, y prácticamente, o sea, casi pierden el club. Entonces, con un club histórico como era el Atlético de Madrid, cómo iba a caer a segunda, tal, no sé cuántos. Entonces, este señor llega, contrata a un futbolista que no recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, era un Futre, ¿no? O alguno de estos. Sí, o sea, Paolo Futre, que era un portugués que jugaba genial y les hacen ascender a primera y o sea, la metodología era rescatar de la mierda, ¿vale? O sea, rescatar de la absoluta mierda a espacios. ¿Qué le proporcionaba el Atlético de Madrid a Jesús Gil? Visibilidad. ¿Cómo compró el Atlético de Madrid, que estaba con una deuda infame? Pues con estas infraestructuras como de holding empresarial. Claro, que son fraudulentas, ¿no? Que son 100%. Clientes las unas de las otras. Exacto, exactamente. O sea, para entender toda la trama de Jesús Gil era al final todo el entramado que había empresarial. Todo esto detrás tenía a unos abogados y a una mano derecha que era, querida, este hombre del bigote, ¿cómo se llamaba el de la pantoja? Julián Muñoz.